fractura que tenemos en el Perú es consecuencia de esa indisciplina. Y yo los invoco a ustedes que no incurran nuevamente en esa indisciplina. El Perú tiene que estar en otro momento. Es indisciplinado que a quien se le ha entregado una parcela de poder pretenda quedarse con todo el poder. Eso desconoce un principio fundamental que se instaló hace 250 años cuando reaparece la democracia en el mundo. Ese es el principio que se llama la separación de poderes. Y Montesquieu, el barón de Montesquieu, que escribía precisamente respecto a esto en su famoso libro del espíritu de las leyes, nos señala esta frase: todo se habría perdido si el mismo hombre, la misma corporación de próceres, la misma asamblea del pueblo, ejerciera los tres poderes. El de dictar las leyes, que es el que les corresponde a todos ustedes, el de ejecutar las leyes, que es el que le corresponde al señor Pedro Pablo Kuczynski y a sus ministros, y el de juzgar los delitos o pleitos entre particulares, que es lo que le corresponde al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional. Entonces, cada uno tiene su poder. Y como dijo Montesquieu, todo estaría perdido si es que nosotros nos confundimos y damos lugar a nuestras ambiciones. Se puede decir que seguiremos en un sistema democrático. Yo quiero recordarles que entre 1992 y el 2000 también se dijo que estábamos en un sistema democrático. También se hablaba de un sistema democrático. Sin embargo, nosotros recordamos que ahí en la práctica, precisamente porque cuando uno tiene todo el poder, pretende abusar del ejercicio del poder porque eso es humano. Y como decía Terencio y embelleciera Vallejo en esa famosa frase, nada de lo que es humano nos puede ser extraño, quien tiene todo el poder trata sin ninguna duda de seguir ejerciéndolo y de seguir agrandándolo. Y es por eso que es bueno que ustedes legislen, es bueno que el señor gobierne y es bueno que los jueces y el Tribunal Constitucional juzguen. Así haremos una patria grande, como son grandes todas esas naciones que han recogido este principio de la separación de poderes. ¿Quién no se acuerda de que a pesar de que se decía en ese momento que había separación de poderes, había un ministerio público que estaba manejado por la voluntad del Ejecutivo a través de un personaje que se llamaba Blancanélida Colán, de tristísima recordación? ¿Quién no se acuerda que en el Poder Judicial las sentencias no se dictaban en el Palacio de Justicia, sino que había que irse al CIN a conversar con Vladimiro Montesinos, y él llamaba a Lipio Montes de Oca o a los jueces de la época y les decía: esto es lo que tú tienes que firmar porque esto es lo que le conviene al país? ¿Recuerdan ustedes? Todos lo recordamos. Cuando el Tribunal Constitucional se erige en guardián de la Constitución que dictaron después de los hechos de 1992, la Constitución de 1993, y entonces cuando pretendieron aplicar indebidamente el artículo de la reelección, entonces el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que ya era parte prácticamente del Poder Ejecutivo, arrasa el Tribunal Constitucional y saca a Delia Reboredo, al doctor Manuel Aguirre Roca, que ha sido siempre un referente para los del derecho constitucional, y a Guillermo Rey. ¿Y quiénes se quedan? Quienes nadie conoce. ¿Quiénes se quedaron para perpetrar en ese momento una felonía? Se quedaron un doctor Guillermo Díaz Valverde, un señor Francisco Acosta, un señor García Marcelo. ¿Quién se acuerda de ellos? Nadie. Pero todos nos acordamos de los doctores Aguirre Roca,
Delia Reboredo y Guillermo Reiter. Yo quiero, señores, que a todos ustedes se les reconozca porque efectivamente estuvieron juntos en la defensa del sistema democrático. Y quiero decirles, señor, que efectivamente no importa si se dice que no hay golpe de Estado cuando en la práctica todo conduce a que efectivamente estemos frente a un golpe de Estado. Porque ¿qué cosa es el golpe de Estado en la teoría del derecho constitucional? Es la alteración del sistema de poderes. Entonces se golpea a un poder en beneficio de otro. Y yo no quisiera que así como en 1992 hubo un golpe en el cual el Ejecutivo le asestó al resto de la sociedad, hoy día, en el año 2017, el Legislativo le dé un golpe al resto de la sociedad. Porque ni un golpe ni el otro son buenos, ni en del Ejecutivo al Legislativo, ni del Legislativo al Ejecutivo. Y quiero hacerle una invocación a la mayoría parlamentaria, con el mayor de los respetos y con el mayor de los afectos. Yo soy amigo personal de varios de ustedes y con los demás podemos haber discutido, pero es momento tal vez de cerrar heridas. Yo quiero decir que es inexacto hablar de una mayoría como si esta mayoría que está aquí en el Parlamento fuera la mayoría del país. Ustedes representan en el Parlamento el 55.3% de este cuerpo legislativo y por eso tienen tanta fuerza. Sin embargo, eso es producto de la distorsión del sistema del voto preferencial. Producto de la distorsión del sistema del voto preferencial. Porque en la práctica, en la realidad, ustedes representan el 39% del país. Esa fue la votación que sacaron en la primera vuelta, donde ustedes fueron elegidos. Y naturalmente, los parlamentarios por Lima, que son 4, no sé en este momento quiénes son, salieron elegidos los 4, pero no porque obtuvieron el 100%. Es posible que Fuerza Popular obtuviera 36%, 35%, no lo sé. Pero lo que sucedió es que como hubo tal división de candidatos, el segundo obtuvo, si ustedes obtuvieron 36%, el segundo obtuvo 8%. Entonces, los 4 candidatos se incorporaron al Parlamento con 36%. El 36% se convirtió en 100%. Y por eso les hago este cálculo, porque quiero decirles que hay que actuar con prudencia, porque esa es la verdadera realidad política del país. Esa es la verdadera realidad política de la nación. Y quiero entrar entonces, después de este exordio, a lo que son los principios fundamentales que orientan al tribunal, al derecho constitucional y al ordenamiento político del país. El primero de ellos, el de la separación del poder. ¿Qué cosa dice el artículo 45 de la Constitución de 1993? El artículo 45 dice lo siguiente. En una sola frase y una sola frase voy a repetir. El poder del Estado emana del pueblo. El poder del Estado emana del pueblo. Y del pueblo emanó que el presidente de la República sea Pedro Pablo Kuczynski Godard. Eso emanó de la voz del pueblo. Y emanó de la voz del pueblo que ustedes, señores, fueran representantes de la nación. Eso fue lo que salió del corazón del pueblo. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, porque no podemos tener más poder que el pueblo que aquel que el pueblo nos confirió. Y ese es un tema que resulta fundamental tener en cuenta en esta discusión, porque es la base del principio democrático. Hay que respetar siempre la voluntad popular. No se trata, como dijo el señor presidente hace unos momentos, solo del derecho de él,
que por supuesto que como cualquiera de nosotros tiene el derecho, ustedes tienen el derecho de ser diputados o congresistas, él tiene el derecho de ser presidente, yo tengo el derecho de ser abogado. En consecuencia, cada uno tiene su derecho, pero además el pueblo tiene su derecho. ¿Cuál es el derecho del pueblo? Que el señor sea presidente, que ustedes sean diputados y que los jueces sean jueces. Ese es el derecho. En consecuencia, tenemos que respetar esta voluntad del pueblo y en consecuencia cualquier interpretación que se pretenda hacer como consecuencia de cualquier hecho o de cualquier alegato tiene que hacerse siempre a favor de lo que dijo el pueblo en esas elecciones. Que dijo